En este día nos toca ver Éxodo 17, del 1 al 7. Aunque son pocos versículos, nos relatan un acontecimiento que tuvo gran trascendencia en el pueblo de Israel. Esta es la tercera queja que nos narra el libro del Éxodo, después de que cruzaron el Mar Rojo. Ellos habían salido de la tierra, del desierto de Sin, y llegaron a Refidim, en Meriba. Ellos antes ya se habían quejado, primero en Mara por la falta de agua, la segunda vez en el desierto porque querían carne y pan, y en esta tercera vez fue por la falta de agua. En el versículo 2 nos dice: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua que bebamos. Y Moisés dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? En primera veremos el significado de la palabra altercar. Altercar es disputa o discusión fuerte o violenta. Discutir obstinadamente y con tenacidad. De esta manera vemos cómo el pueblo se acercó a Moisés de una manera agresiva para pedirle agua. Podríamos pensar que es una petición justa, porque pues si no hay agua no hay vida. Pero después de esta petición realizan una acusación más grave y le dicen: ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres que muramos nosotros, nuestros hijos y nuestros ganados? Qué grave es esta acusación, porque a ellos estaban conscientes de cómo Dios los había sacado de Egipto con mano poderosa, mostrando todas sus maravillas. Ellos lo sabían, cómo Dios había hecho diferencia entre el pueblo de Egipto y ellos, cuando los había protegido y los había sacado. Ellos lo sabían y sin embargo hacen esta acusación diciendo: ¿nos sacaste de Egipto para matarnos? En el versículo 4 nos dice que después de esto Moisés clamó a Jehová diciendo: ¿qué haré yo con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Esta manera de hablar también de Moisés, diciendo: de aquí a un poco me apedrearán, también se está olvidando de que Dios era el que lo había puesto como líder de este pueblo, que Dios lo iba a proteger, que Dios lo iba a cuidar. Entonces también se contagia de la queja del pueblo y también pone su queja diciendo: de aquí a poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés en el versículo 5: toma contigo a los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que heriste el río y ve. Pero Dios en este versículo toma la autoridad,
y le enseña a Moisés lo que debe de hacer. Muchas veces nosotros nos ofuscamos y no sabemos qué hacer, pero en esta ocasión Dios le enseña a Moisés qué hacer y cómo actuar. Le dice: toma tu vara y ve. En el versículo 6 nos dice: he aquí, yo estoy delante de ti, allí sobre la peña de Horeb, y herirás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. En este versículo vemos dos cosas muy importantes. Primero, Dios le afirma a Moisés que estará con él. No solo le dice ve, sino he aquí, yo voy delante de ti. Y la segunda es que tendrían agua. Entonces, ¿por qué la queja? ¿Por qué la murmuración? En el versículo de Números 28, encontramos que Moisés debería hablarle a la peña. Vamos a buscar este versículo porque es muy importante. Números 28 dice: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña en ojos de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Dice: hablad a la peña. En Éxodo 17:6 dice: Moisés herirá la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Moisés, al ser contagiado de estas quejas, hiere a la peña 2 veces, cosa que no se le había dicho. Se le dice que le hablara, pero Moisés y Aarón no iban con la actitud correcta, y Dios se da cuenta de esto, porque más adelante le dice: ustedes no me santificaron delante del pueblo. Era tal su fastidio o el desdén que tenían, olvidándose que Dios estaba delante de ellos, de tal manera que hirieron a la peña 2 veces. La última queja, esta tercera queja, trajo consecuencias tan lamentables, ya que provocaron la ira de Dios y trajo un castigo muy severo al pueblo. El castigo es que no entrarían a la tierra prometida ninguno de ellos, excepto Josué y Caleb. Ellos anhelaban entrar a esta tierra, porque en esta tierra encontrarían paz, entrarían a una tierra buena donde fluía leche y miel, pero a causa de esta queja, Dios les prohíbe y les dice: no entrarán. Dios no pasa por alto el pecado, pero es justo para perdonar a quienes se arrepienten y se allegan a Él con un corazón limpio. En el versículo 7 también nos habla de una cosa muy grave. Dice: porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está Jehová entre nosotros o no?
Qué atrevimiento tan grande el poner en duda la presencia de Dios dentro del pueblo. Con esta pregunta tan corta, pero a la vez tan irrespetuosa, diciendo: Jehová, ¿está Jehová entre nosotros o no? Qué ofensa tan grande realiza el pueblo al hacer esta pregunta, que es como una afirmación y dudando de la presencia de Dios. Este acto pasa a la posteridad y se menciona en toda la Biblia. De hecho, pues desde la palabra, desde el lugar, tiene su nombre. Meriba significa querella. Y en la Biblia este día se menciona como un ejemplo para que no lo hagamos. En el Salmo 95, del 8 al 9, nos dice: no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y vieron mi obra. 40 años estuve disgustado con la nación. Dios nos habla acerca de ese día como algo que los hombres nunca deberían de hacer. Y nos dice: no endurezcáis tu corazón tan gravemente como en ese día. También nos los menciona en Hebreos 3:8, donde menciona: no endurezcáis vuestro corazón como en el día de la provocación. No lo endurezcáis como en ese día, el día en que me provocaron. Nunca más lo hagas. En Éxodo 17, del 1 al 7, vemos cómo esta queja nos lleva al futuro y nos dice, y nos da un ejemplo: nunca vuelvas a endurecer tu corazón. Pero finalmente Dios nos muestra su misericordia, porque a pesar de que lo ofendemos, de que Dios nos perdona y nos da consuelo. ¿Qué podemos decirle a Dios más que perdón por la dureza de nuestro corazón? Porque muchas veces pensamos que Dios no está con nosotros o que Dios no nos responde de la manera que nosotros queremos. Pero finalmente Él mostró su amor, dándoles agua y no dejándolos morir en el desierto. Les dio el agua de vida. La peña de Oreb tipifica a Cristo, porque de esta manera vemos cómo Dios tuvo que morir y ser herido para poder darnos la vida, la salvación, porque dice que de Él mana la vida. Tengamos precaución y cuidado para dirigirnos a Dios y nunca lo vayamos a hacer como este pueblo que en esta queja hizo, de una manera irrespetuosa, de una manera altercando, poniendo en duda la presencia de Dios en medio de ellos. Nunca lo hagamos, que el Señor nos permite y nos dé sabiduría para nunca poder hacer eso, y que el Señor nos bendiga.
les voy a leer estas palabras. Dice: nosotros debemos de confiar en Dios y no quejarnos cuando nos parece que no está con nosotros, cuando en realidad siempre tenemos su continua presencia. Él no nos trajo delante de Él para hacernos mal, sino para colmarnos de bendiciones. Recordemos que las quejas y las murmuraciones solamente son una muestra del endurecimiento del corazón del hombre. Dios nos va a bendecir siempre que nos alleguemos a Él de una manera humilde y respetuosa con Él. Gracias, hermanos.